Muy buenas alumnos y alumnas, estamos de vuelta con el Bootcamp de Programación 2023 y en esta ocasión volvemos con la semana 10 que tratará de árboles, grafos y demás estructuras de datos. Vamos a ver ahora cómo es el primer problema. Este se llama triángulo amistoso en el que nos proporcionarán una lista con, digamos, el gato, bueno, la posición del gato al que le gusta el 20º gato que nos dan por entrada. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a verlo. Eh, Siguiendo este orden de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nos dirán el número, la posición del gato al que le gusta ese gato. Es decir, que se llevará bien con ese gato. ¿Y qué tenemos que hacer en este problema? Tenemos que encontrar un triángulo amistoso en el que, como en el dibujo veis, es un gato que se lleva bien con otro gato, que se lleva bien con otro gato, que se lleva bien con el primer gato. Y así produciéndose un ciclo en el que estos tres gatos se llevan bien. ¿Cómo tendremos que intentar encontrarlo, la solución? Pues esto se hará de una forma especial. Lo que haremos será ir iterando sobre la lista de los gatos y para digamos, la preferencia que nos dan de su gato preferido, con el que se llevan bien, comprobaremos esa posición. Y luego comprobaremos de nuevo esa posición y si nos devuelve a esa casilla principal a la que hemos comenzado a buscar, entonces será cuando hemos descubierto ese círculo amistoso, bueno, triángulo amistoso. Y entonces tendremos que devolver un yes. Y aquí veis el código, la verdad que no es tan complicado. Simplemente leeremos la lista de los gatos por un lado y después iteraremos para buscar ese triángulo amistoso. Y en caso de que no lo encontremos, imprimimos no y ya estaría. Pasamos ahora al segundo problema, copo de nieve. En este lo que nos darán es una figura, bueno, mediante una serie de enlaces entre un nodo y otro, nos proporcionarán un copo de nieve, una figura de un copo de nieve. ¿Y qué tendremos que hacer? Tendremos que averiguar la cantidad de enlaces hay con el nodo principal, el que se encuentra en el centro, y qué cantidad de subenlaces hay por nodo secundario. ¿Y cómo haremos eso? Pues vamos a verlo. He proporcionado aquí una imagen, un poco más o menos un diagrama de la estrategia a implementar. Los datos no son los correctos, o sea, el dibujo este no es correcto, no es un copo de nieve, pero más o menos la estrategia aplica igual. Lo que tendremos que hacer es, utilizando un array bidimensional de booleanos, por ejemplo, para marcar cuando hemos encontrado un enlace, vamos a ir poblando este array con todos los enlaces que hemos encontrado. Por ejemplo, el 1 con el 2, el 3 con el 4, por ejemplo, o con el 6, y así con todos los enlaces posibles. ¿Qué haremos después? Pues, por ejemplo, el número que más enlaces tiene, bueno, la fila en este caso, que más enlaces tiene será el nodo principal, porque sabemos que es el que más va a almacenar, al menos en este caso. Y luego, en el resto de ocasiones, por ejemplo, cuando es 1, sabemos que es un nodo de los extremos. Si os fijáis, 5 y 6 y también 4 son enlaces que se encuentran en la parte de más afuera del todo. No tienen ningún otro nodo aparte que sea el único con el que se conectan. Entonces, de esa forma será que encontraremos a esos nodos exteriores. Y vamos a ver el código para explicarlo en más profundidad. Primero leeremos int.tt, que serán los casos de prueba, y después leeremos n y m, para saber la cantidad de enlaces que hay y de nodos que hay. Después creamos un array bidimensional que almacene enteros, y después dos variables t1 y t2. Después, con un bucle for, iremos almacenando todos estos enlaces de manera correcta y guardando con un true el que hemos encontrado ese enlace. Después, con otro bucle y tres variables auxiliares, s, y y x, vamos a ir calculando para cada fila de, como hemos visto en el array anterior, de enlaces. Y veis ahí que si en la casilla A, columna I o fila I, y luego la otra J, encontramos un 1, porque será un true, entonces añadiremos subiremos el valor de S en 1. ¿Y qué hará esto? Pues al final, cuando lleguemos a finalizar ese bucle por primera vez, lo que hará es comparar lo siguiente, y es
¿Es ese 1? En caso de que lo sea, como es un nodo del exterior, añadiremos 1 a y, incrementaremos el valor por 1. En caso contrario, incrementaremos x en 1. Y esa es la estrategia que vamos a seguir para todos los enlaces, para que finalmente encontremos esa cantidad de enlaces con el nodo principal y enlaces secundarios por nodo. Y ahí veis que dividimos y entre x menos 1 porque es de esta forma que calculamos los, digamos, enlaces por nodos secundarios en vez de todos los enlaces de nodos secundarios. Llegamos ahora al tercer problema, volumen de un lago. En este lo que nos van a proporcionar es, digamos, el array que representa los volumen de un lago. Y lo que tenemos que hacer en este caso es encontrar la zona en la que el volumen es el mayor. Una zona en la que no podemos conectar con otra zona. Ya veréis a lo que me refiero. Con este dibujo vemos que hay una zona, la de arriba a la izquierda, que está toda conexa y no hay ningún valor de ceros entre media, porque eso anularía la conexión. Es decir, que buscamos esas zonas en las que estén números pegados que no sean ceros y buscar el máximo volumen entre esas zonas. En este caso va a ser fácil, vemos que la de arriba a la izquierda es la que más valores suma y obtiene al final un mayor valor para la profundidad. Pero la estrategia que vamos a implementar va a ser más o menos similar. Vamos a ir leyendo este array y en cada caso en el que encontremos un valor en una casilla, aplicaremos una estrategia. ¿Cuál? Un DFS, un Depth First Search, para encontrar todas las casillas conexas con esta en las que el valor no sea un 0. Y sumaremos todo eso para encontrar una variable, para encontrar el valor de... Y sumaremos todo eso para llegar al valor de la profundidad, el volumen de esa zona. Y entonces, todos estos números que hemos leído los vamos a cambiar a 0, porque así nos ahorramos que en otro caso se pueda volver a pasar por esta zona, porque eso sería un funcionamiento incorrecto, como veis aquí. Entonces vamos a pasar al código y si veis el DFS no tiene mucha complicación. Lo que hace es comprobar si en una casilla hay un 0 o un número diferente. En caso de que sea 0, pues devuelve 0. En caso de que sea diferente, aplicaremos el DFS buscando en las casillas contiguas. Y en el main lo que haremos será leer el tamaño de este mapa o array y después con una variable answer iremos almacenando el mayor volumen que encontremos. Y con ese bucle anidado vamos a ir buscándolo. Y así de simple se resuelve. Finalmente llegamos al cuarto problema, castigados, en el que una serie de compañeros pues se van a ir inculpando los unos a los otros y al que le inculpen por segunda vez será el que se queda castigado. Entonces tenemos que encontrar para un comienzo de acusación, digamos, cuál va a ser el alumno que va a estar castigado al final. Y si leemos el enunciado, lo que nos decían era que para cada vez que vamos a leer un número, vamos a incrementar esa posición en la que comenzamos a acusar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con el input que nos proporcionan en el primer caso en Codeforces, vamos a comprobar cómo se debería solucionar este problema. Utilizaremos un array auxiliar y cogeremos primero ese valor 2 y se lo incrementaremos en el otro array al valor 2. Subiremos a 1 o a true, por ejemplo. Y después cogeremos como al primer alumno le ha querido inculpar al alumno 2, ahora vamos a preguntar al alumno 2. Y entonces este dice que inculpa al 3. Entonces, en el array auxiliar vamos a incrementar el valor de 3 por 1. O lo pondremos a true. Y el 3 vuelve a acusar al 2. Y entonces al hacer la comprobación veremos que ya está en true y por lo tanto ya ha sido acusado anteriormente y es el culpable. Es entonces cuando imprimimos esa posición o este número de alumno diciendo que este es el castigado. Y para hallar esa posición lo que vamos a hacer es ir almacenándola en una variable que se llama idx o bueno, podéis llamarlo como queráis. Vamos a ver el código entonces
y si os fijáis tampoco es muy complicado, leeremos n y después también declararemos i de x. Utilizaremos dos arrays, p y b, una para ir almacenando las posiciones y la otra para ir almacenando a quién han acusado ya o a quién no. Después leeremos todos estos números y con otro bucle implementaremos lo siguiente: i de x igual a y, y con un bucle ir comprobando. Tú has inculpado a este, tú has inculpado a este, tú has inculpado a este, y finalmente cuando lleguemos a alguien al que ya se ha inculpado, es en cuando imprimiremos i de x más 1, porque bueno, como hemos leído el número decrementándolo en 1, luego lo incrementamos en 1 porque así se imprime correctamente. Y esa sería la solución para este problema. Y bueno, hasta aquí todos los problemas de esta semana, de la semana 10. La verdad que son algo cortitos y son poquitos, pero bueno, en realidad son bastante curiosos la forma en la que hay que resolverlos. Espero que os haya servido este vídeo de ayuda y nos vemos en la próxima.